Hacer también un repaso, vamos a hacer un recuento sobre lo que ha sucedido con este joven, la desaparición. Para todos los que no estén enterados del tema, vamos a retomar algunos momentos importantes para que todos estemos en el mismo contexto. Y también más adelante estará aquí en el foro el actor Horacio García Rojas, quien prestó su personaje, bueno, su voz, mejor dicho, a la nueva película de Warner Brothers, Batman Azteca. Es una película animada, se llama Batman Azteca Choque de Imperios, una película animada en donde el personaje de DC Comics ahora interpreta a un personaje en un universo alterno, en donde estaría pues en la época prehispánica, también luchando con algunos espíritus malignos de aquellos tiempos. Estaremos platicando sobre el guión, pero también sobre su trabajo de doblaje de esta nueva serie animada. La actuación deportiva también que ha tenido la delegación mexicana o muchos jóvenes mexicanos en diferentes ámbitos es importante de revisar. Por supuesto, lo estaremos haciendo con el joven Murrieta y los espectáculos como cada viernes con Emilio Morales, porque vaya que hay temas también que revisar en este ámbito. Así que con todo y esto y más, los invito para que me acompañen a esta edición de viernes, ya viernes, finalmente en Me lo dijo Adela. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, comienzo haciendo contacto con Saulo Dávila, él es consultor de temas de seguridad de Integralia Consultores, para conocer más sobre la nueva situación que tiene que ver, bueno, primero con los 26 detenidos, los 26 criminales detenidos del cártel de Sinaloa, que estarían vinculados directamente a otros cárteles en Estados Unidos. Hay acusaciones sobre el tráfico de cocaína, tráfico de fentanilo. Sabemos que además las organizaciones no están solamente trabajando aquí en nuestro país, no solamente son miembros que han operado en diferentes células de este cártel aquí en nuestro país, sino también en Estados Unidos, en Illinois y en el estado de Texas. Vamos a conocer todos los aspectos y las repercusiones, sobre todo también esta trama que ha empezado a desenvolver pues muchísimas metodologías criminales de este cártel, uno de los más importantes de nuestro país, y que hará la administración del presidente Donald Trump al respecto. Saulo Dávila, perdóname, consultor senior en temas de seguridad, te saludo con mucho gusto. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo te va? Buenos días. Max, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio. Qué gusto estar Muchísimas, aquí. igualmente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un recuento sobre estos temas de seguridad en donde están involucrados ahora estos 26, perdón, nuevos delincuentes que están acusados del tráfico de drogas, de fentanilo y de cocaína en los Estados Unidos. ¿Cuál es la acusación directa que tienen allá? Porque además son personajes que integran una célula dedicada solamente a Illinois, que opera en Illinois y en Texas. ¿Cómo es que dieron con el paradero de estos sujetos y cuál es la investigación que lleva a los cárteles que operan allá en la Unión Americana? Claro que sí, Max. Mira, el Departamento del Tesoro, a través de su comunicado, menciona que tras varios años de investigaciones, ellos llegaron a estos 26, a estas 26 personas, a la acusación de estas 26 personas. Hay que también dejar muy claro que únicamente han detenido hasta el momento 15, y eso fue durante las semanas pasadas. Se les acusa principalmente de narcoterrorismo, de proveer ayuda material a una organización terrorista extranjera y de conspiración para distribuir sustancias controladas como la metanfetamina, el fentanilo y la cocaína dentro de ese país, además de conspiración para lavado de dinero que se obtenía a través de la ganancia de estos productos ilícitos en los Estados Unidos y posteriormente era trasladado ese dinero a México, en beneficio evidentemente del cártel de Sinaloa. Esto hay que también mostrarle a tu auditorio que viene marcado dentro de la designación como terroristas de los cárteles de 6 organizaciones criminales mexicanas, entre las que se encuentra el cártel de Sinaloa. Esto ocurrió en febrero pasado, tras tras la llegada al poder de Donald Trump. Recordemos que el 20 de enero, cuando toma posesión el presidente Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la cual inmediatamente hace de conocimiento que deberán el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado buscar la forma en que sean designadas las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Y al final, el 20 de febrero, pues resultan ser 6, entre las que se encuentran, como ya decía, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto, Max, hay que recordar que tiene muchísimas implicaciones, principalmente
para los ciudadanos estadounidenses, pero Ujú. también del lado de la frontera mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos estadounidenses o aquellos que operen dentro de territorio mexicano, de estadounidense, perdón, no tienen ya la posibilidad de hacer negocios con ninguna de estas organizaciones. Y aquellos que ya lo hacen, empresas, por ejemplo, bien establecidas, que sepan que están haciendo, pongo un ejemplo, bancos que están teniendo, que tienen cuentas de miembros de estas organizaciones, pues deberán reportarlo, deberían de reportarlo al Departamento del Tesoro, a las autoridades estadounidenses de manera inmediata. Pero también para los mexicanos, pues tienen prohibido viajar hacia esos territorios. Y para las empresas, se denota que es para las empresas estadounidenses, tienen prohibido hacer negocios con ellos. Pero también esto es extraterritorial, porque también las empresas mexicanas o de cualquier otra nacional que pudieran estar haciendo negocios con estos individuos o con esta organización o cualquiera de las empresas que hayan sido ya designadas con ligas a cualquiera de estas 6 organizaciones y que hayan sido designadas, pues también entonces tiene prohibido tácitamente hacer negocios con ellos. Por eso es que se le hace recomendaciones a la iniciativa privada de que fortalezcan su compliance y due diligence, que avisen a las autoridades estadounidenses que tienen o que están realizando negocios con cualquiera de estos o que sospechan que están realizando negocios, que a lo mejor compran algunos insumos, servicios o manufacturas a empresas ligadas a estas organizaciones. ¿Para qué? Para que entonces las autoridades estadounidenses puedan tomar cartas en el asunto y no se vean dramáticamente afectadas, es decir, que no sean cortados. Porque otra de las consecuencias que Ujú. tiene el haber sido nombrados como terroristas es la congelación de bienes. Congelación de bienes de sus miembros, pero también de aquellos que pudieran tener alguna relación con estas organizaciones, sea directa o indirecta, con conocimiento o sin conocimiento. Por eso es que se hace esta recomendación, Max. Correcto. Ahora, cuando vemos que de estos 26 delincuentes detenidos, 23 son de origen estadounidense, 3 mexicanos, tenemos que regresar a este discurso que además ha sido establecido desde el principio de la administración de Donald Trump, que parte del narcotráfico proviene también de la migración. Por eso ha sido tan categórico en las redadas del ICE, en los operativos antimigratorios. Pero cuando vemos personajes estadounidenses de nacionalidad estadounidense involucrados en estas células del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, entonces ahí cambia el discurso un poco. ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas y qué dice el gobierno estadounidense a partir de estos temas? Porque son estos primeros 26 detenidos, 23 estadounidenses, pero ¿cuántos más que siguen operando en la Unión Americana que tienen su misma nacionalidad? Claro, y no nada más son ellos, es decir, bien tocas tú ese punto. Recordemos también que en mayo pasado toda una familia estadounidense fue detenida acusada de tener negocios con el cártel Jalisco Nueva Generación de huachicol. Es decir, ellos compraban combustible robado en México a Pemex y posteriormente lo vendían a empresas. Era almacenado en terrenos dentro de los Estados Unidos y posteriormente distribuido a empresas que sabían o no. No está muy claro eso, o Ujú. no está claro en todos los casos, que era combustible robado en México. Se detuvo a toda esta familia. Pero también vemos que, si bien es cierto, las acusaciones por parte del presidente y de la administración Trump es que proviene principalmente de los migrantes, también es cierto que trabajan muchísimos estadounidenses en esto. O sea, esto lo hace posible muchísimo más fácil para las organizaciones criminales de este lado de la frontera. Entonces, vemos también que el gobierno de los Estados Unidos, si bien es cierto, y esto es algo que yo pienso, si realiza una que otra labor de detenciones de su lado de la frontera, no lo hace con tanto ahínco como debería de hacerlo. Se realizan una por allí, otra por allá, de vez en cuando, es decir, desde el mes de mayo no habíamos visto que tuvieran un- una serie de operativos tan fuertes como los de hoy, más allá de las redadas para detener migrantes Ujú. de todas las nacionalidades. Es decir, creo que van a seguir ocurriendo todos estos tipos de operativos para detener a algunos estadounidenses que sean parte de estas organizaciones criminales, pero únicamente van a ser focalizados y por ahí y de vez en cuando. O sea, y quedan todavía por detener 11 personas. Uno de ellos es José Angulo, que desde los años 90, a principios de los años 90, ha sido detenido por autoridades mexicanas
que ha salido en libertad y que ha sido considerado como el enlace entre la organización, entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada con los Estados Unidos. Y que ha, por supuesto, favorecido al trasiego de drogas entre ambos países, principalmente basado en San Luis Río Colorado. Entonces, vemos también que son personajes bastante polémicos y bastante fuertes dentro de la organización de Sinaloa, y Ujú. veremos hasta qué punto también el gobierno el gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, emprende acciones para lograr detener a aquellos que se encuentren de este lado de la frontera. Me parece que es un mensaje claro también para el gobierno de los Estados Unidos, de México, de decir, bueno, estos tres mexicanos han sido acusados, te toca detener también a los que hemos acusado de este lado de la frontera. Claro, Saulo, recientemente se han dado a conocer datos en donde los cárteles más poderosos, más violentos en nuestro país, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, adquieren parte de sus recursos, importante parte de sus recursos del huachicol, del tráfico de combustible. Pero Donald Trump ha establecido que lo único que le preocupa a él es el tráfico de las drogas, por lo que están acusados estos 26 criminales de tráfico de cocaína y de fentanilo. Pero sabemos que el tráfico de combustible ha afectado de una manera desmedida a nuestro país. A Estados Unidos no tanto, porque lo refieren allá y luego lo mandan de regreso. Tomando en cuenta que esta es es una parte indispensable en el negocio de los narcotraficantes, de los cárteles, ¿no tendría que apuntar también, no solamente en este discurso que insiste en desmantelar los cárteles de la droga en México y Estados Unidos, sino también vincularse un poco con esta otra práctica? Sí, no, también hay que recordar la visita de Marco Rubio, Max, Ujú. porque la visita de Marco Rubio en el como comunicado conjunto que sale entre los secretarios de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, sí se habla de huachicol. Es muy importante también para el gobierno de los Estados Unidos. Creo que han entendido ya que parte y sí, el pilar es el tráfico de drogas, pero también el huachicol. Y yo pondría entre los dos, en segundo lugar, el lavado de dinero. Por eso ya tantas Sí. acciones que hemos visto en ese sentido contra empresas mexicanas, contra políticos incluso mexicanos, que han sido reconocidos por el Estado o detectados por los Estados Unidos como parte de organizaciones o de redes de lavado de dinero. Hay que recordar, creo que parte de todo esto es que que los Estados Unidos buscan limpiar o entre todas las cosas, hacer acciones, llevar a cabo acciones que sanen dentro de todo lo posible esto que los cárteles mexicanos han estado empleando dentro de su país, al sistema financiero estadounidense para lavar dinero. Entonces, sí, una parte es eso, el lavado de dinero y las drogas, pero que también se ven fortalecidos por el huachicol. Por eso creo que también dentro de la visita de Marco Rubio fue un tema que se tocó. Creo que a partir de ahora vamos a ver todavía más acciones del gobierno de los Estados Unidos contra este tipo de actos. Y creo que también, si nos ponemos a pensar un poco, tras el decomiso en Altamira de estos 10 millones de litros y por lo Mm. posterior, posteriores decomisos que se hizo de pipas y demás artefactos, eh, las acusaciones que se hicieron y la detención del vicealmirante sobrino del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, pues también van en ese sentido, encaminadas hacia allá, hacia el combate al huachicol y hacia decirle a los Estados Unidos, nosotros también ya estamos trabajando en este sentido. Porque bien, es cierto, no nada más es el negocio de las drogas. El huachicol ya reporta ganancias impresionantes y también se puede ver fortalecido porque tras la llegada de Donald Trump se frenó una de las entradas importantes que estaban adquiriendo también las organizaciones criminales en México, que era el tráfico de personas. Tomar a las personas desde Chiapas, desde la frontera sur de México y trasladarlas hasta los Estados Unidos o tomarlas en cualquier parte del país y obligarlas a pagarles una cuota para cruzarlas a los Estados Unidos. Entonces, esto ya estaba incluso siendo más redituable en algunos momentos que el mismo tráfico de drogas. Ahora, pues se está volviendo, ya que se frenó dramáticamente también el cruce de personas a través de México hacia los Estados Unidos, bueno, pues el huachicol, el robo de combustible, pues perdón, adquiere también muchísima más importancia en estos momentos. Entonces, creo que vamos a ver también más acciones, repito, de ambos países contra este delito, principalmente del lado de los Estados Unidos mexicanos. A Washington lo que le interesa es que México haga su papel dentro de su territorio, sobre todo pensando en que vienen elecciones en ese país. Y
así el gobierno, el presidente Donald Trump, poder decir a sus bases políticas, ahora que tiene tanto desaprobación, miren, estoy trabajando, he conseguido esto de México, los he obligado, como ha permanecido dentro de su retórica, a que ellos detengan a los migrantes, a que ellos filtren las drogas, a que ellos detengan a los cárteles. Y dentro de todo esto surge también una disputa. Hace unos días acaba Reuters un artículo bastante interesante Ujú. sobre quién estaba al mando de la operación, de las operaciones, quién tenía la voz de mando de las operaciones en México por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y marcaba una pugna entre la CIA y la DEA, tomando en cuenta que la CIA es quien ha tenido muchísima más influencia dentro de todas estas operaciones en nuestro país, que su inteligencia ayudó a detener al Chapo y a otros criminales de alto calado con el apoyo de las autoridades estadounidenses, y que por otro lado la DEA se ha estado dedicando, ya al verse relegada dentro de esta mesa de participación en México, pues ha estado relegando, y que incluso a principios de año favoreció esta idea esta narrativa de que hubiera una incursión militar dentro de México, al día de hoy podría ser posible, dada la declaración de organizaciones terroristas extranjeras, de estos que hablábamos al inicio, y que podría favorecer esto, e incluso van más allá, que hablaba de enviar misiles y destruir laboratorios o campamentos en donde hubiera criminales mexicanos. Ante esto, bueno, ante estas patadas que se le denominan también en el Washington Post como patadas de ahogado, pues la CIA sale fortalecida, y creo que vamos a ver también algunos operativos en conjunto con esta organización estadounidense y quizás la Marina o el ejército mexicano, para detener algunas cabezas del narcotráfico. Si bien es cierto, con Trump puede quedar, a pesar de que todavía no sea un hecho o que quede como una posibilidad muy remota el hecho de que pueda haber incursión del ejército estadounidense aquí. Me parece que la mayoría de las agencias de seguridad en Estados Unidos no están a favor de esto, pero bueno, Trump es impredecible. Un día puede decir está bien, no, y al otro puede decir vamos a hacerlo. Digo, esto dentro de todo lo que enmarca, dentro de todo lo que vemos, estas implicaciones que estamos viendo al día de hoy de esta designación. Me llama mucho la atención, Saulo, muchos de los temas que tocas que son indispensables, importantes, que además, más allá de hablar de diferentes cosas, todos están alineados. Uno de ellos es, sí, hablando del tráfico de combustible, el huachicol fiscal, como se le conoce, y tomando en cuenta a los verdaderos líderes de estas organizaciones criminales. Sabemos ya desde hace tiempo lo que pasa con Hernán Bermúdez Requena, su señalamiento, su detención, ahora todavía, bueno, pues su declaración patrimonial o sus bienes patrimoniales que han sido escondidos, o mejor dicho, han sido dejados en pausa hasta 5 años después, a partir de las declaraciones del actual gobernador del estado de Tabasco. Pero cuando hablamos de los verdaderos líderes, ya no digamos Hernán Bermúdez Requena, sino el señalamiento que se hace a Adán Augusto López, el secretario de Marina y todos los demás implicados, habríamos visto esta contundencia de operativos si la administración, claro, no podemos especular, pero si la administración de los Estados Unidos no estuviera dirigida por Donald Trump, es decir, si hubiera sido Kamala Harris, estos operativos estarían en marcha, los estaríamos conociendo como ahora se están llevando a cabo o no. ¿Es un tema de Donald Trump? ¿Es un tema de la administración de Estados Unidos en general? Tú, como experto de seguridad, ¿cómo lo ves? Porque, claro, ahora pues no quieren vincular a Adán Augusto López, a Hernán Bermúdez Requena. Una vez más siguen pues posponiendo el conocimiento de su declaración patrimonial. No hay señalados concretos, importantes, gobernadores, presidentes municipales, expresidentes, etcétera, que estén vinculados con esto. Entonces, ¿hasta dónde vamos a encontrar y hasta dónde vamos a entender este entramado gigantesco, esta red de crimen que ha tocado y ha salpicado a principales líderes políticos? ¿Qué habría pasado si Donald Trump no hubiera puesto esta enérgica reclamación, ni tampoco política? Son dos extraordinarias preguntas, Max. En primer lugar, el gobierno, bueno, las dos administraciones, tanto la del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se han caracterizado por esconder, por no dar acceso a los archivos o a la información, por reservarla, ya sea de obras, ya sea de acusaciones.
Y dentro de todo esto, sí es una buena pregunta que he reflexionado en algunos momentos Ujú, y me parece que si bien es cierto, la administración de la presidenta Sheinbaum comenzó con un intento de desmarcarse de la política de abrazos no balazos de su antecesor, me parece que no habría llegado tan a profundidad como lo está haciendo tras las presiones del gobierno de los Estados Unidos. Esto es muy importante decirlo porque la presión que el gobierno de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump ha ejercido sobre el aparato comercial mexicano principalmente, valiéndose de temas de seguridad e inmigración, pues es bastante fuerte. Anteriormente, esto lo platicaba yo con un diplomático mexicano, eh, lo que se hacía era negociar entre ambos países poniendo las cosas en diferentes bowls, digamos, en diferentes canastas. Eran temas distintos: migración, seguridad, comercio. Y ajá, actualmente todo está en uno solo. ujú, Entonces, no queda más margen de maniobra para la presidenta Sheinbaum que tratar de darle respuesta al gobierno de los Estados Unidos. Y si bien es cierto también, se vieron su administración en el gobierno de la Ciudad de México se caracterizó por ser una administración en materia de seguridad muy mediática, ujú. pues ahora con mayor sentido cobra estos mensajes, cobra valor estos mensajes que envía cada martes a través de su mañanera, diciendo que, bueno, se han detenido a tantas mil personas, se han incautado tantas miles de armas, tantos millones de kilogramos o miles de kilogramos de cocaína, de drogas y demás. Entonces, creo que todo esto está enmarcado, sí, en ese intento de desmarcarse de la política de abrazos y no balazos. Llegó con otra intención. Ujú. Hasta dónde hubiera llegado si estuviera Kamala Harris, por ejemplo, pues me parece que no habría llegado muy de fondo. No pasó con Joe Biden. Con Joe Biden, Claro. el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador se dio el lujo de ni siquiera tocar los temas, de ni siquiera denostar todo este tipo de cosas y dejar operar a las organizaciones criminales que hoy son más fuertes y más virulentas debido a esta política. Entonces creo que habríamos visto más de lo mismo. Y que tocara a políticos, pues habría sido más complicado. Hoy, gracias a al gobierno de los Estados Unidos también, y a la negación de visas o a la inclusión en la lista de personas designadas, como la de la diputada Brown la Ujú. semana pasada, pues sabemos hasta dónde llegan un poco estos hilos de colusión con el crimen organizado de políticos de Morena. No es de gratis que lo haga el gobierno de los Estados Unidos. Si bien no dice las razones, pues hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Y más Ujú. esta diputada Brown que fue ligada directamente con la facción de los Mayos. Es decir, entonces, como balance, creo que no habríamos llegado tan lejos. Sí hay un claro desmarque de esa política, pero hasta ahí hubiera quedado, ¿no? Claro, el narcotráfico siempre ha existido, los cárteles siempre han operado de cierta manera en nuestro país, en Estados Unidos, pero nunca como ahora. Saulo, ahora cuando nos damos cuenta de que en esta administración, que es de 4 años, ya estamos terminando el primer año, estamos en el último trimestre de este 2025, ¿alcanzará la administración de Donald Trump para que estos operativos no puedan terminar, porque no se va a terminar nunca el narcotráfico, pero debilitar de manera contundente, señalar y detener a más empresarios, a más jefes de Estado, a más operadores de cuello blanco que podrían estar involucrados? ¿Alcanzarán estos 3 años y un trimestre de operaciones después de esta administración? No podemos especular, pero ¿qué pasará en la relación de México-Estados Unidos con el siguiente gobierno, ya sea republicano o demócrata? ¿Seguirán igual de constantes, igual de enérgicos los operativos? Solamente es por este momento. Hay que aprovechar el vuelo que viene Donald Trump con este discurso. ¿Cómo ves este tema a este mediano, largo plazo, a 4 años, y se le puede decir el largo plazo al final de la administración de Trump? Me parece que es complicado saber qué podría pasar siendo republicanos o demócratas. Me parece que pues, si llegara algún republicano de la misma línea de Trump, podría continuar, sin embargo, en menor medida. Es el segundo mandato de Donald Trump y también en este justo plano me gustaría ponerlo. Ya no tiene, digamos, nada que ganar ni nada que perder, de acuerdo a lo que sucedió, sobre todo nada que perder.
porque su política incluso es muchísimo más agresiva que el Trump 1.0. Este Trump 2.0 ya va más directo y ya Ujú. no le importa. ¿Por qué? Porque ya no puede volver a ser presidente de los Estados Unidos. Eh, en el caso de que llegara otro republicano, aún sea de su misma línea, pues creo que sí tendría que cuidar más el discurso y más las acciones que lleva a cabo, con el objetivo de poder ser reelecto en su segundo periodo. Y los demócratas me parece que son muchísimo más cautelosos en ese sentido históricamente hacia el gobierno de México. Favorecer un poco más la cooperación entre ambos países. Sin embargo, creo que en este sentido sí sería, eh, podría darse que continuara todo esto. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, pero también es importante decir que como tú bien mencionas, el narcotráfico pues nunca se va a acabar mientras siga existiendo esa enorme necesidad de consumo. Ujú. Lo que sí se puede hacer en algunos de los casos es incluso gestionarlo como se hace en muchos países. Y no me hablo de gestionar, de imponer límites, límites muy claros por parte de las autoridades en cualquier país del mundo, de decir hasta aquí y hasta aquí se llega. Porque si tú sobrepasas estos límites, entonces va toda la fuerza del Estado y te voy a aplacar. Eh, y hacia dónde va o si le alcanzará en estos 3 años que le quedan al presidente Trump, prácticamente 3 años, yo creo que está muy decidido, y esto es creo que una demanda histórica de las agencias de seguridad estadounidenses, sobre todo de la DEA, de acabar con el cártel de Sinaloa. Creo que por eso me parece que hemos visto muchísimas más acciones dirigidas hacia esta organización que, por ejemplo, hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, que es su segunda organización prioritaria. Pero bueno, lo primero sería para ellos terminar con el cártel de Sinaloa como reclamanda histórica después de lo de Kiki Camarena y demás, y de que ha sido el cártel que más ha traficado drogas hacia ese país y que más ha hecho daño, según en palabras del presidente Trump, al pueblo estadounidense. Entonces, probablemente le alcance para debilitarlo mucho. Hoy lo Ujú. estamos viendo. Creo que sí ya está, se está debilitando bastante el cártel de Sinaloa, principalmente por esa lucha entre ambas facciones. Y lo vemos con el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que anteriormente era muy complicado pensar que pudiera estar ya dentro del territorio sinaloense y que hoy las mismas autoridades estadounidenses mencionan que ya se encuentra en las 32 entidades del país. En cambio, en contraste, el cártel de Sinaloa, que es la segunda organización con más presencia en territorio nacional, pues se encuentra en 31, salvo Jalisco, Ujú. evidentemente por ser el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces creo que dentro de todo este entramado, pues sí, va a debilitar principalmente al cártel de Sinaloa y buscará por ahí como segunda prioridad hacerlo con con el cártel Jalisco Nueva Generación. Veremos hasta dónde va en este segundo aspecto, hasta dónde llega. Creo que es también una organización prioritaria para el gobierno de México y lo hemos visto con estos constantes ya también operativos que ha habido en contra de facciones de esta organización. Pero bueno. Me parece que, como dicen por ahí, un día a la vez, Ujú. tenemos que terminar con una primero. Creo que soy más de la idea de que si vas contra las dos al mismo tiempo, pues puedes tener un hervidero en algún momento en el país. Entonces es ir trabajando con mucha inteligencia y me parece que ahí la labor de Omar García Harfuch va a ser fundamental. Claro, Saulo, no quiero dejar de preguntarte sobre Adán Augusto López porque últimamente su postura, su comportamiento, su conversación o su lenguaje, sobre todo el no verbal, ha cambiado drásticamente. Se le ve descompuesto, se le ve desalineado, más allá de la cara que tiene, que esa no se la podemos cambiar, pero se ha visto descompuesto últimamente. Entonces, ¿consideras que sí está preocupado, sigue cobijado, está pues navegando todavía en esta cúpula de poder que representa a Morena y por el cual además sigue cobijado porque increíblemente, pese a los señalamientos, sigue siendo el coordinador de los senadores de Morena, sigue teniendo ese puesto importante, sigue operando, lo cuestionan en cada momento y dice, bueno, pues que la Fiscalía decida, pero la Fiscalía sabemos que ya ha dejado de ser autónomo después de los últimos procedimientos, entonces, ¿en qué situación podemos ver a Dan Augusto López terminando este año, empezando el que sigue durante toda esta administración? ¿Lo vamos a ver vinculado directamente con la barredora, con toda esta organización criminal o no? Porque en el momento que se decía, cuando detengan a Hernán Bermúdez Requena, seguramente el primer señalado y el primer implicado va a ser a Dan Augusto, a ver si no se escapa, todo eso. Pero está como si nada, está Claro. como si nada, más allá como de la descomposición que hemos platicado. ¿Cómo ves este tema y este aspecto?
Totalmente. Creo que somos un país sui generis en el sentido de que aquí te vinculan con una organización criminal como jefe del fundador de una organización criminal Ujú. y no tienes la necesidad de renunciar. En otros países renuncio mientras se investiga lo que está sucediendo para no entorpecer las investigaciones y aquí no, aquí parece que sales fortalecido o al menos impune. Es el caso de Adán Augusto López, el senador, que si bien es cierto, me parece que no va, dentro de la lectura política que yo le doy, no va a perder su cargo, tampoco va a dejar de ser senador por más intentos que la oposición haga para desaforarlo y entonces iniciarle un juicio político, pero lo que sí es que yo creo que su poder político ya se disminuyó bastante. Por ahí corre la versión también de que buscó ir a Palenque, al rancho del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para hablar con él, y le dijeron que no era bienvenido, que ni viajara. Entonces esto ya habla de O sea, muchísimo. se fue a la chingada y lo mandaron de regreso también al mismo, pero en otra geografía, En otra dirección, en otra exactamente, dirección. totalmente, Max. Entonces, creo que ya eso ya nos dice mucho, que ya no va, ya no tiene la fuerza política. Quitarlo, me parece, de la coordinación de senadores de Morena sería darle el sí a todas las acusaciones que está recibiendo y Morena va a tratar de cuidar eso. Pero hemos visto ya bastante rebeldía dentro de los senadores. En la semana pasada, el senador Javier Corral, este grupo de senadores, bueno, el senador Javier Corral que dijo sí va a haber foro por el tema de la aprobación, de la discusión de la reforma electoral, me parece, y después del grupo de senadores que le dijo tienes que aclarar en qué utilizaste estos 300 millones de pesos que le corresponden a la bancada y por qué Andrea Chávez recibió el doble que todos los senadores para su informe. Entonces, eso en otro momento habría sido impensado contra Dan Augusto López y hoy es totalmente algo que se está dando. Creo que ya perdió peso, hay senadores en Morena que ya no lo quieren, que lo ven incluso eh, como un lastre que tienen que estar cargando Ujú. ante todo esto que ya lo rodea y sobre todo creo que también ya la sociedad mexicana lo ha juzgado. Me parece que ya no le queda de otra, ya perdió todo esto e incluso perdió la posibilidad de volver a ser una corcholata, como se les denominó en 2023, para poder acceder a ser presidente de la República. Dentro de todo esto creo que ya es una figura que terminó, que va a terminar su cargo y que posteriormente se va a retirar o va a ser relegado a algún puesto de menor importancia dentro de la administración pública. Sí, y era la corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador, su hermano Él se decía, político, sí, se decía. exactamente. Él se decía que era el hermano de Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Y Totalmente. imagínense nada más, imaginémonos, Saulo, el panorama que tendríamos que estar viviendo ahora, sufriendo, mejor dicho, si hubiera sido él el elegido de esta sexteta de precandidatos que había para la presidencia de la República. Afortunadamente no fue así, pero más allá de verlo debilitado, lo que espero es que lo veamos vinculado directamente a esta organización criminal y detenido, procesado, porque pues si sigue operando, aunque sea en un perfil más bajo, pues de alguna manera va a ser lo mismo. Son temas que Totalmente de acuerdo. todavía van a tardar en suceder, bueno, por lo menos lo de los 5 años que fue inadmisible, no sé cómo lo veas tú, de mantener guardadas la información patrimonial de Bermúdez Requena durante 5 años. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que en un momento el gobernador diga, pues aunque nos duela la verdad, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias? Y al día siguiente dice, pues vamos a tener que guardar esa carpeta de la información patrimonial de Bermúdez Requena hasta el 2030. Me parece que le pusieron un estate quieto ya también desde arriba al gobernador, porque fue él mismo quien acusó, recordarás, en un meeting Ujú. en Tabasco, recién había sido tomado el cargo como gobernador, quien dijo, preguntó en el meeting, todos sabemos aquí quién es el líder o quién fundó el cártel de la Barredora, y la gente respondió, que Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Entonces, yo también quisiera que esto fuera más a fondo, que viéramos al senador realmente vinculado a la valedora e incluso vinculado a procesos, si es que se diera el caso, pero me parece que se antoja bastante complicado que llegue a tales escenarios.
Hoy vemos que esta organización, y dentro de lo que tú decías, imaginemos que hubiera llegado Hernán Bermúdez Requena a la presidencia, pues en lugar de ser Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la mano que lleva todo este tema tan sensible para México habría sido probablemente Hernán Bermúdez Requena, Ujú. y que lo hubieran mantenido tantos años en el puesto, a pesar de que sabían sus nexos, a pesar de que el senador lo conocía de hace más de 30 años, pues parece inverosímil. Y que todavía diga un día también el presidente lo sabía, el presidente Calderón sabía lo que hacía Genaro García Luna, y que al momento en que le toca a él, me parece que decir yo no sabía que estaba ligado al crimen organizado, cuando también ha salido información que mandos militares dieron a conocer esta información tanto a él como al presidente López Obrador, que el mismo presidente López Obrador lo mandó a investigar en 2021, y posteriormente, aunque se ha negado la información de de su información patrimonial por 5 años, pues también han salido gasolineros tabasqueños a decir: Ujú. a mí me obligaban a comprarles una pipa de tantos litros, alrededor de 600 u 800 mil pesos a la semana para venderla aquí. eh, y se le entregaban aproximadamente al secretario 8 millones de pesos semanales. Pues habla de hasta dónde llegaban sus negocios, ¿no? Y complicadísimo que el gobernador en ese momento, Adán Augusto López, no supiera lo que estaba sucediendo, lo que hacía su mano derecha en seguridad. Que los gasolineros no hubieran, ningún gasolinero se le hubiera acercado, o algún empresario se le hubiera acercado a decirle, o de por algún lado le hubiera llegado: gobernador, esto está pasando con tu secretario. Se antoja imposible, inverosímil realmente. Inverosímil, inaudito, descarado, falto de Totalmente. argumentos en todos los sentidos, porque sí, primero es muy fácil decir algo sobre el expresidente Felipe Calderón y sus vínculos o el conocimiento que tenía su secretario, su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y que en el mismo caso el gobernador no supiera lo que pasaba con su exsecretario de Seguridad en esa entidad. En fin, temas muy complicados. Saulo Dávila, muchísimas gracias por esta conversación, por este análisis tan profundo sobre este tema que sigue dando y seguirá dando mucha cuerda. Aquí lo que necesitamos saber también es quiénes más estarán implicados y señalados durante estas investigaciones, además de Hernán Bermúdez y de Adán Augusto López, todavía coordinador de los senadores de Morena. Muchísimas gracias, Saulo Dávila, Gracias a ti, Max. consultor senior de Integralia Consultores, experto en seguridad. Un abrazo y seguiremos en contacto. Gracias, Saulo. Igualmente, Max, un abrazo a ti, a tu auditorio. Hasta la próxima. Y recordarles que Integralia, pues, es una consultora de asuntos públicos, y que nos pueden visitar en www.integralia.com.mx y nuestras redes sociales para conocer el trabajo que hacemos. Perfecto, ahí está la invitación, sí, conocer de fondo todos los temas de aspectos importantes en temas de seguridad. Muchas gracias nuevamente, gracias, Saulo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues, ¿qué le parece esa historia sobre lo que hizo tentativamente Adán Augusto López de ir a esta finca que tiene